Aprovechando mi viaje de negocios, mi suegra forzó mi cajón para llevarse mi tarjeta de cajero automático que contenía 3.000 millones de dote, diciendo que me la guardaba para que no la despilfarrara. Inmediatamente llamé a la policía, lo que la llenó de pánico. Los 3.000 millones de mi dote fueron robados por mi suegra tras forzar el armario. Pero eso no fue lo más cruel. Detrás de su fachada amable, orquestaron despiadadamente un accidente de tráfico que dejó a mi padre biológico discapacitado. Ese marido despreciable incluso me drogó en secreto con pastillas para dormir, obligándome a poner mi huella dactilar en un contrato de seguro de 5.000 millones, esperando el día para arrebatarme la vida. El autocar de larga distancia me llevó desde el aeropuerto hasta la ciudad de Binh Son, en la provincia de Thanh Hoa, cuando el sol de la tarde ya se había inclinado hacia el oeste. El sol de final del día arrojaba rayos a través de la ventana. Llevaba toda la semana de viaje de negocios lejos de casa, ocupándome de un nuevo proyecto para la empresa. Todo mi cuerpo estaba exhausto por la falta de sueño y las largas y estresantes reuniones. Solo quería entrar rápidamente a mi familiar casa, darme un baño limpio y recostarme en mi suave cama. Arrastré mi maleta a través de la puerta de hierro. La casa estaba en un silencio sepulcral. Mi marido, Juan, un ingeniero civil, seguramente seguía aferrado a la obra de construcción, llena de sol y viento a esta hora. Mi suegra, la señora Ha, había dicho la semana pasada que vendría a visitarnos unos días. Probablemente ya había regresado a su pueblo o había ido a visitar a algún conocido. Suspiré, aliviada por tener un espacio tranquilo. Entré en el dormitorio con la intención de guardar mi equipaje y ponerme ropa cómoda. Por costumbre, miré hacia el armario de madera contrachapada situado en la esquina de la habitación. Ese era el lugar donde guardaba mis documentos más importantes. En ese mismo instante, mis pasos se detuvieron en seco. Pestañeé atónita, intentando mirar de cerca para ver si mis ojos me engañaban por el cansancio. Pero no, la verdad estaba clara ante mis ojos. La cerradura de latón del segundo cajón, que siempre mantenía cuidadosamente cerrada, había sido forzada. Las marcas irregulares de los arañazos eran profundas en la madera. La pintura estaba descascarillada, revelando el interior. La cerradura colgaba rota. Mi corazón dio un vuelco y un sudor frío empezó a correr por mi espalda. Me abalancé para abrir el cajón de un tirón. Las cosas en el interior estaban revueltas. Documentos, escrituras de propiedad y el certificado de matrimonio estaban desordenados. Busqué frenéticamente la caja de terciopelo rojo que había escondido en el fondo, debajo de los papeles. La caja seguía allí, pero cuando abrí la tapa, el interior estaba completamente vacío. La tarjeta de cajero automático verde, vinculada a la cuenta que contenía 3.000 millones de dongs, había desaparecido sin dejar rastro. Sentí como si una corriente eléctrica me atravesara la cabeza, dejándome aturdida y mareada. 3.000 millones de dongs. No era una cifra pequeña. Era todo el dinero de sangre, sudor y lágrimas, el dinero de la venta de la tierra ancestral en el campo que mis padres habían ahorrado y escatimado durante toda su vida. Antes del día en que me casé y me fui a la casa de mi marido, mis padres me habían puesto esta tarjeta en las manos con palabras llenas de amor. Me dijeron que una chica que se casa es como un pájaro que anida en una rama curva
y que debía tener unos ahorros para protegerme en tiempos de enfermedad o maternidad, para no tener que pedir dinero a la familia de mi marido. Había guardado esa tarjeta como si fuera mi propia vida, sin atreverme nunca a tocar ni un solo céntimo. Ni siquiera le había hablado a Joan de este dinero, porque conocía muy bien la tendencia de mi marido a derrochar y a menudo escuchaba los consejos de su madre para hacer inversiones sin sentido. Intenté mantener la calma, respirando profundamente. La casa no mostraba signos de haber sido forzada desde el exterior. La puerta principal y las ventanas estaban intactas. El ladrón solo había apuntado a mi cajón. Durante los últimos días, solo la señora Ha había estado de visita. La intuición me decía, algo malo está pasando. Inmediatamente abrí la aplicación bancaria en mi teléfono para comprobarlo. Pero el sistema informó de que la contraseña de inicio de sesión había sido cambiada. No podía acceder a mi propia cuenta. Corrí presa del pánico a la habitación de invitados donde la señora Ha había dormido estos últimos días. La habitación había sido limpiada superficialmente. Rebusqué entre las sábanas y almohadas, abrí los cajones con la mente tensa como la cuerda de un violín. Al levantar el colchón de la cama, un pequeño trozo de papel doblado cayó al suelo de baldosas. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. En el papel estaba la familiar e irregular caligrafía de la señora Ha. El papel mostraba claramente 6 números y unas letras pequeñas al lado que decían que era la nueva contraseña. Y no solo eso, mi tarjeta de cajero automático verde estaba tirada en la esquina de la cama, debajo de la sábana. La sangre caliente se me subió a la cabeza. Agarré la tarjeta y el papel y salí corriendo a la calle. Corrí hasta el cajero automático situado a unos 500 metros de mi casa, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. De pie frente a la pantalla del cajero, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la tarjeta. Introduje la tarjeta en la máquina, tecleé los 6 números del papel, la máquina emitió un pitido y anunció: inicio de sesión correcto. La contraseña realmente había sido cambiada. Seleccioné la opción de ver el saldo y la pantalla mostró la cifra exacta de 3.000 millones de dongs. El dinero seguía ahí, aún no había sido retirado, pero había signos de manipulación. Retiré la tarjeta apresuradamente, con las sienes empapadas en sudor. Aún no había tenido tiempo de sacar el dinero, pero ya había cambiado la contraseña por su cuenta y se había quedado con mi tarjeta. Había robado los bienes de su nuera en esta misma casa. La cruel verdad me hizo sentir un asco y una indignación absolutos. De pie, inmóvil, frente al cajero automático en la concurrida calle de Bimson, tardé unos minutos en recuperar el aliento. La brisa de la tarde soplaba fresca, pero no disipaba el fuego de mi interior. La traición y la codicia extrema de mi suegra me repugnaban. Comprendí que el hecho de que los 3.000 millones siguieran en la tarjeta era solo una suerte temporal. Si no hubiera vuelto a casa temprano hoy, el dinero del sudor y las lágrimas de mis padres se habría evaporado sin dejar rastro. Sin dudar ni un segundo más, saqué mi teléfono y llamé inmediatamente al centro de atención al cliente del banco. Tras unos cuantos tonos, sonó la voz de una operadora. Expliqué la situación de emergencia, leí exactamente mi número de DNI, el número de teléfono registrado, y pedí bloquear la tarjeta y congelar toda la cuenta inmediatamente. La empleada del banco me pidió algunos datos de seguridad para verificar mi identidad. Tras cotejarlos correctamente, me informó de que la operación de bloqueo de la tarjeta se había realizado con éxito y me aconsejó que acudiera en persona a la sucursal a la mañana siguiente para solicitar una nueva tarjeta y cambiar la contraseña de forma segura. Dejé escapar un largo suspiro de alivio. Al fin y al cabo, el dinero de mis padres estaba a salvo.
Volví caminando lentamente a casa, con cientos de preguntas rondando mi cabeza. ¿Por qué la señora Ha pudo forzar mi armario? ¿Cómo supo cambiar la contraseña? ¿Y Juan sabía de este escandaloso asunto? Nada más cruzar la puerta de casa, el teléfono en mi bolso empezó a sonar ruidosamente. Al ver el nombre de mi suegra en la pantalla, esbocé una sonrisa fría. Pulsé el botón de respuesta, me llevé el teléfono a la oreja y, antes de que pudiera decir una palabra, un sonido estridente estalló desde el otro lado de la línea como un trueno. La voz aguda de la señora Ha estaba llena de ira y amargura. Me gritó por el teléfono, preguntándome qué demonios había hecho con la tarjeta del banco. Dijo que estaba en la joyería Kim Ngan, la más grande de la calle, con unas amigas de su club de jubilados. Tenía la intención de pasar la tarjeta para comprar un collar de oro con piedras preciosas y un anillo de diamantes del tamaño de un guisante para lucirse. Ya había elegido las joyas y, orgullosa, le entregó la tarjeta al dependiente ante las miradas de admiración de sus amigas. Pero el terminal TPV indicó que la transacción había sido rechazada porque la tarjeta estaba bloqueada. El empleado le devolvió la tarjeta, mirándola con recelo. Sus amigas se taparon la boca, riéndose por lo bajo y susurrando, lo que la humilló tanto que deseó que la tierra se la tragara. Me quedé en medio del salón, guardando silencio mientras escuchaba su larga perorata. Cuando terminó de gritar, hablé con voz fría y firme. Le pregunté por qué había forzado la cerradura de mi armario, por qué había robado mi tarjeta de cajero automático sin pedir permiso. Subrayé que era mi propiedad privada, dada por mis padres biológicos, y que no tenía nada que ver con la familia de mi marido. Al otro lado de la línea, la señora Ha se detuvo unos segundos, pero su naturaleza desvergonzada ya estaba impregnada en su sangre. No mostró ningún remordimiento. Levantó la voz para justificarse con el tono de un superior en el poder. Dijo con arrogancia que era la suegra y que tenía derecho a administrar los bienes de esta casa. Dijo que, viéndome trabajar todo el día y teniendo una cantidad de dinero tan grande en mis manos, temía que lo despilfarrara, se lo diera a otros hombres o lo llevara de vuelta a mi familia biológica. Dijo que solo tomó la tarjeta para guardármela. El dinero de la nuera es también el dinero de la familia del marido. Y si gastaba un poco para comprar joyas de oro, también era para dar buena imagen a la familia, para su hijo. Sus palabras absurdas y descaradas fueron como cuchilladas directas al último resquicio de respeto que sentía por esta familia. No podía creer que una persona mayor, que ostentaba el título de suegra, pudiera pronunciar palabras tan apestosas a codicia y tergiversar los conceptos de forma tan descarada. Robar los bienes de la nuera y llamarlo guardarlos. Usar el dinero para comprar diamantes y decir que es para dar buena imagen a la familia. Apreté el teléfono con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Le dije claramente al teléfono que no necesitaba que nadie me guardara mi dinero. Su acto de forzar el armario y llevarse mi tarjeta era una violación de la ley y no iba a dejar pasar esto. Sin esperar su reacción, colgué y tiré el teléfono al sofá. La indignación estalló, quemando mi mente. Tenía que prepararme mentalmente para la batalla que se avecinaba. Cuando Juan volvió a casa, ya había oscurecido. La casa estaba inundada por la fría luz fluorescente. Estaba sentada inmóvil en el sofá del salón, frente a mi maleta aún sin guardar. Se oyó el clic de la cerradura de la puerta exterior. La puerta se abrió y Juan entró, llevando su camisa llena de polvo de la obra y su maletín habitual. Al verme sentada lúgubremente en el salón, su rostro se endureció.
No pareció sorprendido ni me preguntó con entusiasmo cómo solía hacer cuando volvía de un viaje de negocios. Se quitó tranquilamente los zapatos de vestir, los guardó ordenadamente en el zapatero y se acercó tranquilamente a servirse un vaso de agua que bebió a grandes tragos. Su actitud tranquila, casi indiferente, agudizó mi intuición más que nunca. Seguramente sabía que la señora Ha ya le había llamado para quejarse e inventar historias antes de que él pusiera un pie en la casa. Wang se dejó caer en la silla frente a mí, cruzó las piernas y me miró con evidente molestia. Fue el primero en hablar, en tono de reproche. Me preguntó por qué no me encargaba de limpiar y preparar la cena al volver del trabajo, en lugar de estar ahí sentada con la cara hinchada. Dijo que su madre acababa de llamarle llorando a mares, diciendo que yo era una insolente, que calumniaba a su madre de robar dinero, humillándola en un lugar público. Chasqueó la lengua. Me culpas por comportarme sin pensar, haciendo un escándalo por nada. Me quedé mirando a los ojos del hombre al que había llamado marido durante los últimos 2 años. Su encubrimiento ciego me dio náuseas. Articulando cada palabra, le pregunté si sabía lo que había hecho su madre. Le conté con todo detalle cómo había destrozado la cerradura, robado la tarjeta con los 3.000 millones y cambiado la contraseña. Le pregunté, si eso no es un acto de robo, ¿cómo se llama? Wang se encogió de hombros, agitando la mano como si yo estuviera exagerando algo trivial. Dijo que yo era una mujer superficial. Se justificó diciendo que su madre era mayor y tendía a preocuparse demasiado. Al ver que yo tenía una gran suma de dinero, temió que no supiera cómo conservarla, así que lo hizo para proteger los bienes comunes del matrimonio. Me aconsejó que fuera razonable y no armara un escándalo para que la gente no se riera de nosotros. Incluso sugirió descaradamente que, ya que su madre tenía la tarjeta, consideráramos que le regalábamos ese dinero para que invirtiera y obtuviera beneficios, o para que comprara lo que quisiera como muestra de piedad filial. Dijo que el dinero era algo material. Lo importante en un matrimonio es el corazón, y no debíamos dejar que unos cuantos billetes arruinaran la relación entre suegra y nuera. Cada palabra que salía de su boca era como un jarro de agua fría arrojado directamente a mi cara. Piedad filial. Usó esas 2 palabras para legitimar el robo del sudor y las lágrimas de mis padres. Los 3.000 millones de dongs a cambio de las tierras de mi familia en el campo. Ahora él lo consideraba basura, ofreciéndolo fácilmente a la codicia sin fondo de su madre. De repente me di cuenta de lo ciega que había sido al casarme con este hombre, un cobarde, cómplice del mal, sin la más mínima decencia ni autoestima. No protegía en absoluto a su esposa, solo protegía los intereses de esta familia calculadora. Me eché a reír, una risa amarga que resonó en la habitación vacía. Me levanté de un salto y entré rápidamente en el dormitorio. Bajé una maleta grande del altillo, abrí el armario de par en par, recogí toda mi ropa y la metí dentro. Recogí todos mis documentos de identidad y objetos personales importantes. Mis movimientos fueron decisivos y rápidos, sin derramar ni una sola lágrima, porque sabía que derramar una lágrima por esta familia era un desperdicio. Al verme recoger mis cosas frenéticamente, Joan empezó a entrar en pánico y me siguió. Se paró en la puerta y gritó con fuerza, preguntando, ¿qué locura estás haciendo? Me amenazó. Si sales por esta puerta, no vuelvas nunca a suplicarme perdón. Dijo que una mujer casada que abandona su hogar es una mujer corrompida, y que mis padres en el campo
perderían la cara por mi culpa. Subí la cremallera de la maleta de un tirón, la levanté y me volví para mirarle directamente a la cara con ojos afilados como cuchillos. Le dije clara y rotundamente que prefería ser una mujer divorciada que vivir con una panda de ladrones. Le hice saber que no solo me iba de esta casa, sino que me llevaba el mayor de los desprecios hacia él y su madre. Mis padres estarían orgullosos porque supe defenderme, en lugar de vivir humillada en la oscuridad de este infierno. Empujé a Hoang a un lado con el hombro, arrastré la maleta y salí por la puerta. Los insultos de Hoang resonaron a mis espaldas, pero no miré atrás. Salí a la calle y llamé a un taxi. La noche en Bimson era fría, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Había escapado de una trampa. Aunque hubiera tormentas por delante, estaba lista para afrontarlas. El taxi se detuvo frente a la puerta de una espaciosa casa en un tranquilo barrio residencial del centro de la ciudad de Thanh-Hoa. Era la casa de Min, mi hermano mayor. Min era jefe de departamento en una empresa de importación y exportación, y su esposa, Nga, era una astuta abogada que trabajaba en un famoso bufete de la provincia. Mis padres vivían lejos, en el campo, así que mi hermano y mi cuñada eran mi apoyo más sólido en esta ciudad. Toqué el timbre. Un momento después, Min salió corriendo a abrir la puerta. Al verme allí parada con mi enorme maleta, la cara demacrada y los ojos enrojecidos por el viento frío, abrió mucho los ojos, alarmado. Me quitó apresuradamente la maleta de las manos, me metió en la casa y empezó a preguntarme sin cesar qué había pasado. Nga, que estaba ayudando a su sobrina con los deberes en el salón, también salió corriendo asustada y me abrazó con fuerza. El calor del abrazo de mi propia familia hizo que todo lo que había reprimido estallara. Hundí la cabeza en el hombro de mi cuñada, respirando profundamente para evitar que cayeran las débiles lágrimas. Una vez en el salón, Nga me preparó una taza de té de jengibre caliente. Min se sentó enfrente, con expresión seria y expectante. Con la taza de té caliente en las manos, empecé a contarles todo lo sucedido. Desde que volví del viaje y descubrí la cerradura rota y el robo de la tarjeta con los 3.000 millones, hasta la descarada llamada de la señora Ha desde la joyería, y finalmente la actitud cómplice y tolerante de Hoang. No omití ni un solo detalle. Cuanto más contaba, más asfixiada me sentía, pero mi voz se mantuvo clara y articulada. Tras escuchar, Min golpeó furiosamente la mesa de cristal con la mano, haciendo que las tazas de té temblaran. Apretó los dientes e insultó a Hoang, llamándolo cobarde, un hombre sin agallas que se atrevía a confabular con su propia madre para robarle el dinero a su esposa. Exigió coger la moto inmediatamente para ir a Bimson y arreglar las cosas con Hoang a puñetazos. Nga le agarró rápidamente la mano y le aconsejó que se calmara. Soy abogada, siempre miro las cosas desde una perspectiva legal y racional. Nga se sentó más cerca de mí, cogiendo mis manos heladas. Analizó lentamente. Desde el punto de vista legal, la acción de la señora Ha constituía un delito de robo de propiedad. El hecho de ser la suegra no le otorgaba ninguna inmunidad legal sobre los bienes privados de su nuera. La suma de 3.000 millones de dongs era de un valor excepcionalmente alto. Si llevábamos este asunto a las autoridades investigadoras con todas las pruebas, como la escena del crimen, la cerradura forzada, los extractos bancarios y las cámaras de seguridad del cajero o la joyería, la señora Ha podría enfrentarse a una pena de prisión muy severa.
Nga me miró directamente a los ojos. Su voz se volvió más seria que nunca. Dijo que la decisión estaba ahora en mis manos. Me encontraba en una encrucijada extremadamente difícil. Si elegía aguantar y guardar silencio para mantener la fachada de una familia feliz, no solo perdería el dinero ganado con el sudor y la sangre de mis padres, sino que también daría indirectamente a la familia de mi marido la oportunidad de seguir pisoteándome y robándome en el futuro. Pero si decidía informar a la policía, levantar un acta notarial y sacar el asunto a la luz para reclamar justicia, mi matrimonio con Hoang se arruinaría irremediablemente y tendría que enfrentarme a las malas lenguas y al escrutinio público de ser la nuera que metió a su suegra en la cárcel. La habitación se sumió en un pesado silencio. El tic-tac del reloj de pared sonaba monótono. Cerré los ojos. La imagen de mi padre con las piernas discapacitadas, sentado en una silla de ruedas en el campo, y la de mi anciana madre, encorvada ahorrando cada céntimo para enviárselo a su hija, aparecieron claramente en mi mente. No podía defraudar a mis padres. No podía permitir que esa gente cruel y codiciosa disfrutara impunemente del sudor y las lágrimas de mi familia. Abrí los ojos y miré a mi hermano y cuñada con la mirada más decidida que jamás había tenido. Les dije a Ming y a Nga que había tomado una decisión y que no daría marcha atrás. Ese matrimonio estaba podrido por dentro. No tenía nada de lo que arrepentirme. Le pedí a Nga que me ayudara a preparar los trámites legales necesarios para denunciar los actos de la señora Ha, y que redactara al mismo tiempo la demanda de divorcio. Ming asintió con fuerza, me palmeó el hombro para animarme, y me dijo que la familia siempre me respaldaría y protegería incondicionalmente. El calor de mi familia biológica me dio una fuerza inmensa para prepararme para afrontar la gran tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, pedí permiso en la empresa para resolver definitivamente este lío. Mientras Ming, Nga y yo desayunábamos en la cocina discutiendo los siguientes pasos para reunir pruebas, el timbre de la puerta sonó insistentemente. A través de la pantalla de la cámara de seguridad, reconocí a Hoang parado fuera, con cara de preocupación y llevando una cesta de frutas caras de importación. Ming se levantó de un salto, dispuesto a echar a Hoang, pero Nga lo detuvo. Dijo que le abriera la puerta para ver qué trucos planeaba. Tal vez podríamos grabar más declaraciones a nuestro favor. Ming, a regañadientes, fue a abrir la puerta. Hoang entró en la casa, saludó a Min y a Nga con una actitud servil, muy diferente a su habitual arrogancia. Anoche, se acercó tímidamente a mí, dejó la cesta de frutas sobre la mesa y miró a su alrededor de forma furtiva. Hoang sacó una silla y se sentó, comenzando la conversación con un tono quejumbroso e increíblemente suave. Me llamó esposa querida y me rogó que me calmara y volviera a casa con él. Dijo que no había podido dormir en toda la noche porque me extrañaba y se arrepentía de haberme levantado la voz. Dijo que su madre también había reconocido su error. Esa mañana su madre le había llamado llorando y le había dicho que viniera a buscarme. Los trapos sucios se lavan en casa, no hay que exponerlos, dijo. Me crucé de brazos mirándole hacer su teatro con ojos fríos. Le dije rotundamente que no tenía nada de qué hablar, a menos que me devolviera la tarjeta del cajero automático y la totalidad de los 3.000 millones de dongs inmediatamente. Al oír hablar de dinero, la expresión de Hoang cambió ligeramente. Se rascó la cabeza, balbuceando en busca de palabras para encubrirlo. Empezó a desplegar su discurso persuasivo ya preparado.
Juan dijo que esos 3.000 millones, su madre, queriendo lo mejor para nosotros, los había usado por error para comprar bonos corporativos a largo plazo con una tasa de interés muy alta. Juró que la empresa emisora de esos bonos era muy reputada. Cada año, los intereses serán suficientes para que viajemos al extranjero cómodamente, explicó, usando términos financieros que sonaban profesionales, que si retirábamos el dinero antes del plazo, seríamos penalizados por incumplimiento de contrato, perdiendo todos los enormes intereses e incluso mermando el capital. Juan me cogió de la mano, con voz suplicante. Me obligó a aceptar el hecho consumado, aconsejándome que sufriera una pequeña pérdida para mantener la armonía familiar. Dijo que lo considerara como una oportunidad para mostrar mi piedad filial hacia mi suegra. Prometió que, cuando los bonos vencieran, su madre me devolvería tanto el capital como los intereses sin que faltara un céntimo, y que él me entregaría todo su salario mensual para que lo administrara como compensación. Al escuchar sus excusas falsas, no pude evitar soltar una risa amarga. Retiré bruscamente mi mano de su agarre sudoroso. Los cálculos de la familia de mi marido eran verdaderamente sofisticados. No solo robaron el dinero, sino que querían legitimar esa suma como una inversión rentable para ellos mismos y obligarme a tragarme este enfado bajo la excusa de la piedad filial. Si aceptaba, esos 3.000 millones se evaporarían para siempre en proyectos fantasmas o se convertirían en bienes a nombre de la señora Ha, y yo me iría con las manos vacías. Me levanté y miré a Juan de arriba a abajo con el mayor de los desprecios. Le dejé claro que yo trabajaba en marketing, trataba con todo tipo de empresas y conocía de sobra esas estafas de bonos de alto interés. Reiteré una vez más, mi dinero lo administro yo, no necesito que nadie invierta en mi nombre. Le exigí que volviera y le dijera a la señora Ha que, en las próximas 24 horas, si los 3.000 millones no estaban devueltos en mi cuenta, iría inmediatamente a la policía a presentar una denuncia. Al ver que no podía convencerme, la naturaleza de matón de Juan empezó a aflorar. Se puso rojo de ira, me señaló a la cara y me insultó, llamándome una mujer sin sentimientos, de sangre fría, que empujaba a su suegra a la muerte. Min ya no pudo aguantar más. Se abalanzó, agarró a Juan por el cuello de la camisa, lo levantó y lo empujó violentamente hacia la puerta. Min señaló directamente a la puerta exterior, rugiendo y echándolo de la casa, prohibiéndole que volviera a pisar ese lugar para molestar a su hermana. Juan salió tambaleándose, con la cara lívida de ira, murmurando maldiciones mientras se iba. La puerta de hierro se cerró de golpe, encerrando su maldad en el exterior. Respiré profundamente. La verdadera batalla empezaba ahora. Esa mañana, un chaparrón repentino cayó sobre Bim Son. El aire frío y húmedo se colaba por las rendijas de las ventanas de la casa de Min. Me desperté con la cabeza pesada tras una noche de dar vueltas sin dormir. Justo cuando terminé de preparar una tetera de té caliente y la llevé al salón, mi teléfono vibró fuertemente. Había llegado un mensaje automático del banco. El breve texto fue suficiente para dejarme helada. El banco me informaba de que en mi cuenta se acababa de generar una solicitud de desbloqueo para ejecutar una orden de compra de bonos corporativos. La transacción estaba en estado pendiente de aprobación porque yo había solicitado el bloqueo de emergencia de la tarjeta la tarde anterior. Asustada, llamé inmediatamente a Anga. Mi cuñada acababa de salir del dormitorio, poniéndose apresuradamente la chaqueta para ir al bufete. Al escucharme leer el contenido del mensaje, su rostro se tensó.
Me dijo que me cambiara de ropa inmediatamente. Ella misma me llevaría en coche a la sucursal del banco en el centro de la ciudad para aclarar las cosas. A pesar de la lluvia torrencial, mi cuñada y yo nos apresuramos al coche bajo un paraguas. El camino desde la casa hasta el banco me pareció interminable. Sentía como si tuviera fuego en mi interior. No podía entender cómo la señora Ha había podido solicitar el desbloqueo de la cuenta y dar la orden de compra de bonos, siendo yo la titular de la tarjeta y habiendo llamado yo misma para congelar todas las transacciones. Al llegar al banco, Nga usó su tarjeta de abogada y exigió reunirse directamente con el director de la sucursal y el empleado encargado de mi expediente. Ante la actitud firme y el conocimiento legal de mi cuñada, el banco se vio obligado a extraer todos los documentos relacionados con mi cuenta en las últimas 24 horas. Una empleada trajo tímidamente una pila de documentos y los puso sobre la mesa de cristal. Explicó que, temprano el día anterior, una mujer mayor había traído mi documento de identidad original, junto con un poder notarial con mi firma, solicitando usar los 3.000 millones de mi cuenta para comprar un paquete de bonos a 5 años de una corporación inmobiliaria. Arrebaté el poder notarial, con los ojos muy abiertos mirando fijamente la parte de la firma. Claramente, el nombre de la persona que otorgaba el poder era el mío. El número de DNI coincidía perfectamente, pero la firma debajo era torpe y rígida, en absoluto mi familiar firma fluida. Me di cuenta con horror de que, al rebuscar en mi cajón, la señora Ha no solo se había llevado la tarjeta del cajero, sino que también había robado mi documento de identidad. Lo que es más aterrador, había pasado tiempo estudiando y practicando para falsificar mi firma y crear este diabólico poder notarial. Había planeado apropiarse de este dinero de forma muy sofisticada y metódica, no solo por un impulso repentino de codicia. Nga golpeó la mesa, cuestionando con voz firme a los empleados del banco sobre su proceso de verificación de firmas e identidades. El director de la sucursal sudaba a mares, disculpándose continuamente y admitiendo que sus empleados habían sido algo subjetivos, porque la señora Ha afirmó ser la suegra haciendo los trámites por su nuera, que estaba gravemente enferma. Afortunadamente, había llamado para bloquear la cuenta a tiempo por la tarde, por lo que la orden de transferencia para comprar bonos no se había ejecutado por completo. Si me hubiera retrasado solo mediodía, el dinero del sudor y las lágrimas de mis padres se habría evaporado oficialmente en los bolsillos de la organización emisora de bonos, y recuperarlo habría sido como buscar una aguja en un pajar. Salí del banco, temblando de ira. El teléfono en mi bolsillo volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Hoang. Escribió un largo texto, prometiendo volver a su pueblo para obligar a su madre a firmar un reconocimiento de deuda, y que cada mes deduciría la mitad de su sueldo para pagarme poco a poco. Me suplicó que, en consideración a nuestro matrimonio, retirara la solicitud de bloqueo de la tarjeta y dejara que su madre completara la compra de los bonos para salvar el honor de su familia. La estupidez y la codicia de ese marido despreciable me daban asco. Seguía pensando que yo era una idiota fácil de manipular. No respondí ni una sola palabra. Me volví hacia Nga con voz fría y decidida. Le pedí a mi cuñada que me llevara directamente a la comisaría de la ciudad. No podía ceder ante el mal ni un segundo más. El coche de Nga se detuvo frente a la puerta de la comisaría de la ciudad de Bim Son. Había dejado de llover, dando paso al ambiente sombrío y gris de los primeros días de invierno. Salí del coche, llevando en mi corazón una determinación absoluta. Al cruzar la solemne puerta de hierro,
Sabía que estaba poniendo fin con mis propias manos a un matrimonio de 2 años lleno de amargura. Pero no me arrepentía. Mis padres en el campo estaban envejeciendo. Esos 3.000 millones eran toda su fortuna, su medio de vida para sus últimos años. Prefería tener la mala fama de haber enviado a mi suegra a la cárcel a ser una hija ingrata que deja que otros roben el sudor y las lágrimas de sus padres. Nos guiaron a la sala de la Guardia de Investigación Criminal. Un joven agente de policía, de rostro serio, me pidió que expusiera el caso. Con el apoyo de Nga como experta legal, relaté con calma toda la historia desde el principio hasta el final. Presenté pruebas clave, incluyendo la foto de la cerradura destrozada, el extracto bancario, el papel con la nueva contraseña escrita por la señora Ha, y especialmente la copia del poder con la firma falsificada que acababa de obtener del banco. El policía anotó cuidadosamente cada detalle en el acta de declaración. Concluyó que se trataba de un caso con indicios de robo de bienes de valor excepcionalmente alto y de falsificación de sellos y documentos de organismos u organizaciones. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, un capitán del equipo de investigación de delitos contra el orden social entró para dirigir personalmente el caso. El capitán me sugirió usar mi propio teléfono, poner el altavoz y llamar a la señora Ha para consolidar las declaraciones directamente del sujeto sospechoso. Sostuve el teléfono, mis manos temblaban un poco, pero mi mirada era sumamente decidida. Al tercer tono contestaron al otro lado. La voz arrogante y dominante de la señora Ha resonó en la sala de interrogatorios. Me preguntó enfadada para qué llamaba, que si había pensado bien en la propuesta de Hoang, que si iba a desbloquear la tarjeta para dejarla hacer negocios. Intenté mantener el tono más tranquilo posible y le pregunté directamente por qué se había atrevido a forzar la cerradura, robar la tarjeta y llevarse mi DNI para ir al banco a falsificar mi firma. Al oír eso, la señora Ha soltó una gran carcajada, lanzó palabras desafiantes y arrogantes, dijo rotundamente que ella era la suegra. Tomar cosas en la casa de su hijo no se llamaba robar. Me retó a que fuera a denunciar a la policía, diciendo que ningún policía tenía tiempo libre para resolver el asunto de una suegra guardando dinero para su nuera. Incluso declaró audazmente que, si me atrevía a armar un escándalo, difundiría rumores por toda la ciudad de que yo era una nuera maleducada y promiscua, a ver si me quedaba cara para seguir viviendo en Tanhua. Justo cuando estaba en plena perorata con palabras venenosas, el capitán me hizo una señal para que le pasara el teléfono. Se llevó el teléfono a la oreja, enunció claramente su nombre completo, rango y cargo actual en la Agencia de Investigación de la Policía de la ciudad de Bim Son. Con voz firme, informó a la señora Ha que la policía había recibido una denuncia penal de un ciudadano y que actualmente tenía en su poder todas las pruebas de sus actos de destrucción de propiedad, apropiación de tarjeta bancaria y falsificación de firma. Le exigió a la señora Ha que se presentara en la agencia de investigación a las 2 de la tarde para declarar. Si intentaba evadirse intencionadamente, la policía aplicaría medidas de detención forzosa según la ley. Al otro lado de la línea se hizo repentinamente un silencio sepulcral. Los agresivos gritos de la señora Ha se apagaron en una fracción de segundo. Unos segundos después, oí un fuerte estrépito, como el sonido de un vaso de cristal haciéndose añicos contra el suelo, acompañado de unos balbuceos de pánico. La llamada se cortó de repente. Miré la pantalla negra de mi teléfono, sintiendo una mezcla de regocijo y amargura. Quien siembra vientos recoge tempestades. Su arrogancia finalmente tuvo que doblegarse ante el poder de la ley.
A las 2 de la tarde en punto, el ambiente en la comisaría de la ciudad se volvió tenso. Nga y yo nos sentamos en los bancos de espera fuera de la sala de interrogatorios. Un momento después, un taxi se detuvo frente al patio. La señora Ha salió, seguida de Hoang, con el rostro pálido y nervioso. La señora Ha ya no conservaba su habitual aspecto altivo. Su cabello estaba desordenado, su ropa desarreglada, y caminaba tambaleándose como un alma en pena. Al verme sentada en el banco, sus ojos se llenaron de venas rojas. De repente, se abalanzó hacia adelante, cayó al suelo en medio del pasillo de la comisaría y empezó a llorar trágicamente. Golpeó el suelo con las manos y chilló con voz ronca. Gritaba y lloraba para llamar la atención de los policías que pasaban, diciendo que yo era una nuera cruel y desalmada que, valiéndose de un poco de dinero, calumniaba falsamente y empujaba cruelmente a su anciana suegra a un callejón sin salida. Interpretó el papel de la madre bondadosa oprimida por su nuera de una manera tan realista, igual que las actrices de teatro en los escenarios. Pero este era un órgano de la ley, no un escenario para que actuara libremente. 2 agentes de policía de guardia se acercaron inmediatamente, le ordenaron guardar silencio, levantarse, arreglarse la ropa y entrar en la sala número 3. Hoang tuvo que correr y levantar a su madre por las axilas. Al pasar junto a mí, Hoang me fulminó con una mirada llena de resentimiento, apretando los dientes con fuerza. Ayudó a su madre a entrar, la puerta de la sala de interrogatorios se cerró de golpe, aislando por completo todos los sonidos ruidosos. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Todo parecía una larga pesadilla de la que no podía despertar. El teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró repetidamente. Abrí la pantalla. Una serie de mensajes del número de Hoang inundaron el dispositivo. No le estaba permitido usar el teléfono en la sala de interrogatorios. Seguramente había aprovechado para escribir estos mensajes mientras esperaba en el pasillo. Sus mensajes estaban llenos de groseras amenazas. Escribió que, si no entraba inmediatamente a retirar la denuncia, redactaría una demanda de divorcio y me echaría de casa con las manos vacías. Amenazó con enviar una carta a la junta directiva de la empresa donde yo trabajaba para difamar mi carácter, para que perdiera mi trabajo, mi honor, y deseara estar muerta. Terminó el mensaje con una frase de chantaje emocional. No dejes que las cosas vayan demasiado lejos. Un día de matrimonio son 100 años de gratitud, no seas despiadada. Leí cada línea de los mensajes, y mis labios se curvaron ligeramente, formando una sonrisa insulsa. 100 años de gratitud. ¡Qué ridículo! ¿Qué derecho tenía a hablar de gratitud un individuo dispuesto a ayudar a su madre a robar 3.000 millones del sudor y las lágrimas de la familia de su esposa? Deslicé rápidamente mis dedos por el teclado, tecleando una respuesta muy breve y fría. Escribí que estaba de acuerdo con el divorcio, que le dijera a su abogado que redactara la demanda. La firmaré inmediatamente sin pensarlo ni un segundo más. Tras pulsar enviar, bloqueé el número de Hoang y todas sus cuentas en redes sociales. Sentí mi pecho aligerarse, como si acabara de quitarme de encima una roca de 1000 kilos que había estado pesando durante los últimos 2 años. Sus amenazas no me asustaban. Al contrario, reforzaban mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Cortar por completo con esta semilla tóxica era la única forma de salvar mi vida. Pasaron 3 días desde la tarde en que presenté la denuncia en la comisaría. El caso estaba bajo investigación y mi tarjeta bancaria seguía bloqueada de forma segura. Pedí una semana de permiso en el trabajo para quedarme en casa de Min y recuperar la calma. Nga estaba ocupada con los litigios en el bufete
y Min trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. En la casa solo estábamos yo, frente a 4 paredes, y mis confusos pensamientos sobre el futuro. Al mediodía, un triciclo motorizado se detuvo frente a la puerta. El conductor me llamó para avisar que alguien llamado Hoang Le había contratado para entregarme mis pertenencias. Abrí la puerta. Le indiqué al conductor dónde dejar 2 grandes cajas de cartón en la esquina del patio y le pagué. Este era el siguiente golpe bajo de Hoang. Había reunido toda mi ropa vieja, libros, zapatos y las cosas que había dejado en su casa. Las había metido en cajas y las había enviado aquí como forma de confirmar su absoluta ruptura. Me senté en el suelo de ladrillos del patio usando un cúter para abrir la cinta adhesiva de las cajas. Dentro había un desastre. La ropa estaba arrugada y metida a la fuerza. Mis libros de especialidad en marketing habían sido tirados y estaban destrozados. Había recogido mis cosas con mucho odio y desprecio. Saqué pacientemente cada objeto, lo alicé y lo coloqué a un lado. Al fin y al cabo, eran objetos que me acompañaban. No quería tirarlos. Mientras rebuscaba en el fondo de la segunda caja, mi mano tocó un grueso expediente envuelto cuidadosamente en una bolsa de plástico impermeable. Lo saqué. Era una carpeta azul, con el logotipo de una importante compañía de seguros de vida. Fruncí el ceño, confundida. Recordaba muy bien que nunca había comprado ningún seguro de vida, y mi empresa solo proporcionaba un seguro médico básico a sus empleados. Mi intuición me decía que algo no iba bien. Rompí el plástico y abrí el expediente para leerlo. A medida que pasaba las páginas, mis manos empezaron a temblar. Era un contrato de seguro de vida a todo riesgo que incluía cobertura básica y paquetes por accidentes y enfermedades graves. El valor de la indemnización máxima, en caso de fallecimiento del asegurado, ascendía a la colosal cifra de 5.000 millones de dongs. Lo que hizo que la sangre se me helara en las venas fue la información del contrato. La fecha de la firma era unos 3 meses antes de que Hoang y yo nos casáramos oficialmente. El tomador del seguro era Hoang. La asegurada era yo, Le Hai Ling. Pero en el apartado de único beneficiario, el nombre impreso en negrita era el de la señora Nguyen Thi Ha, mi suegra. En la parte inferior del contrato había una huella dactilar roja estampada cuidadosamente junto a mi nombre, en lugar de una firma. Mi cabeza daba vueltas. No sabía de la existencia de este contrato. Nunca me había sometido a un examen médico para comprar un seguro, ni había firmado o puesto mi huella en ningún documento similar antes de la boda. ¿Por qué Hoang me compró un seguro de vida a escondidas? ¿Por qué el beneficiario no era mi marido ni mis padres biológicos, sino la señora Ha? ¿Y de dónde había salido esa huella roja? Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Apreté el expediente contra mi pecho, corrí a la casa como loca, eché el cerrojo a la puerta y mi corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar. Por la noche, después de cenar, llamé a Min y Anga al salón y puse el expediente del seguro de vida sobre la mesa. Les conté que acababa de encontrarlo en el fondo de la caja de cosas viejas que Hoang había enviado al mediodía. Min lo revisó rápidamente, su expresión pasando de la sorpresa al enfado. Nga, que era la más cuidadosa, cogió un rotulador fluorescente y leyó con atención cada pequeña cláusula impresa en el reverso del contrato. Unos 10 minutos después, Nga se quitó las gafas, se frotó las sienes y su rostro se tornó sumamente grave. Me miró fijamente. Su voz se había vuelto más profunda, portando una frialdad aterradora. Me lo explicó todo con detalle. Dijo que este no era un contrato de seguro con el propósito de prevenir riesgos
o mostrar cuidado, como suelen anunciar. Era una herramienta financiera diseñada con un propósito muy oscuro. Nga tomó una hoja de papel en blanco y anotó los puntos claramente. En primer lugar, el hecho de que Joan comprara el seguro para mí justo antes de la boda demostraba que lo tenía planeado. En segundo lugar, el contrato utilizaba una huella dactilar en lugar de una firma directa. Esto indicaba que era muy probable que esa huella se hubiera tomado cuando yo no estaba consciente, o que me engañaran para ponerla en un papel en blanco que luego se imprimió sobre el contrato. En tercer lugar, y este era el punto más aterrador, la única beneficiaria era la señora Ha. Nga me miró con compasión. Expuso una teoría que me petrificó. Analizó que, según la ley de sucesiones, si yo sufría un accidente que resultara en mi muerte, todos mis bienes personales, incluidos los 3.000 millones de la dote en la cuenta bancaria, se dividirían a partes iguales entre los herederos de primer grado, entre los cuales Joan, como mi esposo legal, recibiría una gran parte. Al mismo tiempo, la compañía de seguros desembolsaría los 5.000 millones, y esa enorme suma iría a parar directamente a los bolsillos de la señora Ha en su calidad de única beneficiaria legal nombrada en el contrato. En total, 8.000 millones de dongs. 8.000 millones que caerían en manos de Joan y su madre si yo desaparecía de este mundo. Al escuchar esto, Min no pudo contenerse, golpeó fuertemente la mesa de cristal y soltó una maldición. Apretó los dientes y dijo que esa madre y ese hijo no eran humanos, eran una manada de demonios disfrazados. Me habían visto como una presa fácil, una mina de oro para poner trampas y exprimir desde antes de que me casara oficialmente. Me quedé sentada en silencio en el sofá, con las manos y los pies helados, sin una gota de sangre. Me estremecí de frío al recordar las veces que Joan insistía en llevarme a casa tarde por carreteras desiertas, o las veces que la señora Ha cocinaba caldos para alimentarme a la fuerza y cuidar mi salud. Detrás de esos gestos aparentemente cariñosos se escondían maquinaciones tan crueles y a sangre fría que helaban la sangre. Me di cuenta de que había vivido con demonios durante 2 años sin saberlo. Mis lágrimas brotaron inconscientemente, no por tristeza, sino por indignación y el terror absoluto ante el corazón malvado de esas personas. Si no hubiera sido por el asunto de la cerradura forzada el otro día, ¿habría salido viva de esa familia? ¿O me habría convertido en un cadáver sin alma que aportara riqueza a esa madre y a su hijo? Tras pasar toda la noche en vela asimilando la terrible verdad sobre el contrato de seguro de vida de 5.000 millones, estaba exhausta. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza palpitante. Nga ya había preparado una tetera de té caliente en el salón. Al ver mi estado demacrado, suspiró y me hizo sentarme. Me aconsejó que comiera unas gachas calientes de cebolla para recuperar fuerzas. El camino por delante aún era largo y espinoso. Me comí unas cuantas cucharadas de gachas, mientras en mi interior surgía una nueva sospecha. Si la señora Ha y Joan habían preparado esa cruel trampa del seguro de vida antes de la boda, su codicia seguramente no se detuvo en los 3.000 millones de la dote o el contrato de 5.000 millones. Alguien con la ambición de la señora Ha, viviendo bajo el mismo techo durante 2 años, no podría dejar de hacer otras extracciones silenciosas de las que yo nunca me hubiera dado cuenta. Mi mente empezó a conectar los hechos. Recordé las tarjetas bancarias suplementarias que había abierto. Al principio del matrimonio, debido a que mi trabajo como jefa de marketing requería muchas transacciones, abrí 2 tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta personal. Entre ellas, había una que le entregué proactivamente a la señora Ha. Le conté a Nga este detalle. Mi cuñada se dio una palmada en el muslo.
Me dijo que tenía que ir inmediatamente al banco y pedir un extracto del historial de transacciones de todas las cuentas y tarjetas suplementarias desde que me casé hasta ahora. Sin dudarlo, le pedí a Min que me llevara en moto a la sucursal del banco en el centro de Bimson. Ese día hacía frío. El viento del noreste soplaba con ráfagas heladas, pero el frío exterior no era nada comparado con la frialdad que invadía mi mente. Al encontrarme de nuevo con la misma empleada, le mostré mi DNI y pedí los extractos detallados de los 2 últimos años. Se imprimió un grueso fajo de extractos, con olor a tinta fresca. Min y yo nos llevamos esos papeles a casa y los extendimos por el suelo del salón. 4 ojos se esforzaron por escudriñar cada pequeña línea de texto, cada número de entrada y salida. En los primeros meses, las transacciones eran completamente normales, principalmente para pagar la luz, el agua y comprar artículos domésticos en el supermercado. Pero al llegar a las páginas de hace un año, mis ojos se detuvieron. Una serie de transferencias salientes por grandes sumas de dinero aparecían continuamente. 5 millones, 10 millones y a veces hasta 30 millones de dongs. Todas estas oscuras transacciones se habían realizado desde la tarjeta suplementaria que le había dado a la señora Ha. Y el destino del dinero era siempre la misma cuenta bancaria, a nombre de Nguyen An Thuan. Acompañando las transferencias había conceptos muy genéricos como préstamo, dinero para negocios o apoyo de capital. Fruncí el ceño, intentando recordar quién era Nguyen An Thuan. Entre mis socios comerciales y amigos, no había nadie llamado Thuan que recibiera tan extrañas sumas de dinero. Min se acercó la hoja de extractos a la cara, murmurando el nombre de Nguyen An Thuan un par de veces. Se dio una palmada en la frente, sacó el teléfono y llamó a un amigo suyo que trabajaba en la policía económica de la provincia. Min habló por teléfono durante un buen rato y su rostro se fue endureciendo. Al colgar, me miró con unos ojos llenos de indignación absoluta. Min dijo firmemente que Nguyen An Thuan no era otro que el sobrino carnal de la señora Ha. El padre de Thuan era el hermano de la señora Ha, es decir, el tío paterno de Hoang. Thuan era el primer nieto de la familia paterna, y desde pequeño, la señora Ha lo había consentido en todo. Pero lo más importante era que este Nguyen An Thuan acababa de ser desmantelado y arrestado por la policía hace 2 meses por ser el líder de una red de estafa y apropiación de bienes bajo la forma de inversiones piramidales en criptomonedas. Al escuchar a Min, me zumbaron los oídos. Todas las piezas parecían encajar para formar una imagen completa, llena de culpa. La señora Ha había extraído dinero en secreto de mi tarjeta suplementaria para canalizarlo hacia su sobrino como capital para estafar. El favoritismo y la codicia ciega de esa mujer habían traspasado todos los límites de la moral familiar. Chupaba la sangre de su nuera para alimentar la semilla criminal de su propia familia. Mis manos apretaron el extracto hasta que los nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo, diciéndome que debía mantener la calma para descubrir las páginas más oscuras de esta familia endemoniada. Sentada en el suelo, rodeada de hojas de extractos bancarios, mi memoria retrocedió a hace más de 1 año. Fue cerca del primer año nuevo lunar, Tet, en el que yo era la nuera. Ese año, a mi empresa le fue muy bien, y recibí un gran bono de Tet. Sumando el dinero de la suerte que nuestras familias nos habían regalado tras la boda, había reunido exactamente 300 millones de dongs. En ese momento,
Confiaba plenamente en la fachada de la familia ordenada de mi marido. Al ver a la señora Ha actuar siempre como alguien que administraba y se preocupaba por sus hijos, deposité proactivamente esos 300 millones en la tarjeta suplementaria. Le di la tarjeta a mi suegra y le dije que la guardara con cuidado como fondo de emergencia para la familia. Incluso le dije honestamente: «Mamá, quédese con este dinero siempre que la familia necesite usarlo para algo importante o usted quiera comprar cosas para el TED. Siéntase libre de usar la tarjeta. Yo no calculo esas cosas». Al recibir la tarjeta, la señora Ha sonrió de oreja a oreja, elogiándome por ser una nuera buena y filial que se preocupaba por la familia de su marido. Prometió guardarla bien en el fondo del armario y no tocar ni un solo céntimo a menos que hubiera un asunto crítico. Volví al presente, tomando un bolígrafo rojo para rodear cada cantidad retirada, sumando todas las transferencias a la cuenta de Tuan durante esos meses. El número en la calculadora de Min se detuvo en la cantidad exacta de 300 millones de dongs, sin faltar un céntimo. Todo el fondo de emergencia que había construido, el dinero que ingenuamente había confiado a mi suegra, había sido vaciado por ella, sin dejar nada. Nga llegó del trabajo, y al escuchar la historia por boca de Min, tiró su bolso en el sofá y se sentó en el suelo con nosotros. Mi cuñada, experta en psicología criminal, empezó a analizar minuciosamente los movimientos de la señora Ha. Dijo que, al principio, la señora Ha canalizó el dinero hacia Tuan, probablemente con la esperanza de que su nieto favorito diera un gran golpe con su inversión piramidal y luego le devolviera todo el dinero para reponer la tarjeta. Pero las inversiones piramidales son, por naturaleza, estafas que usan el dinero de los últimos en llegar para pagar a los primeros. Tuan fue arrestado, la red se derrumbó, lo que significaba que los 300 millones se habían perdido para siempre. Nga señaló la hoja de extractos y dijo con claridad: «Cuando descubrió que estabas a punto de irte de viaje de negocios y ella se quedó sola en casa, la codicia y el miedo comenzaron a aflorar. Sabía que tarde o temprano le preguntarías por los 300 millones. Sin dinero para devolver, quedaría en evidencia». En medio de la desesperación y de su insaciable codicia, recordó el armario de madera contrachapada con cerradura en tu habitación. Sabía que tus padres te habían dado una gran suma como dote, pero no sabía exactamente cuánto. Así que se arriesgó. Usó una palanca para forzar la cerradura, tomó la tarjeta con los 3.000 millones y también tu DNI. Tenía la intención de usar los 3.000 millones para comprar bonos a su nombre y luego deducir una pequeña parte para encubrir los 300 millones que faltaban. El resto se lo guardaría. Un plan de robo sofisticado, no solo para borrar el rastro de su antiguo crimen, sino también para robar nueva propiedad. La astucia de la señora Ha me ponía los pelos de punta. Ostentaba el título de suegra, pero lo que hacía no era diferente a lo de una estafadora profesional. Apoyé mi cabeza en las rodillas, con amargas lágrimas fluyendo. 300 millones de dongs no son papel, son mi sudor y lágrimas y el afecto de nuestras dos familias. Usó mi dinero para criar a su sobrino estafador y luego se dio la vuelta y planeó robar también los ahorros de jubilación de mis propios padres. Esta desvergüenza y crueldad iban mucho más allá de la imaginación de una persona normal. Me sequé las lágrimas y cogí el teléfono. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa con esta sucia familia. No podía dejar que vivieran de mi dinero un solo día más. El cielo sobre Bimson por la tarde se cubrió de nubes grises, anunciando la llegada de un viento más fuerte del noreste. El ambiente en el salón de la casa de Min
se hizo denso. Me senté en el sofá, apretando el teléfono con fuerza, con una mirada cortante fija en la pantalla. Min y Inga, sentados a mis lados, observaban en silencio cada uno de mis movimientos. Había desbloqueado el número de Hoang, pulsado llamar y puesto el altavoz para que mi hermano y mi cuñada pudieran escuchar. Al quinto tono, Hoang contestó. Nada más conectar, su voz áspera y desafiante resonó fuertemente. Me preguntó agresivamente, ¿para qué me vuelves a llamar? Ya tienes miedo, ¿no? ¿Estás lista para ir a la policía a retirar la denuncia? Seguía manteniendo esa actitud arrogante de alguien que se cree superior, pensando que yo era solo una mujer débil que obedecería dócilmente después de unas cuantas amenazas. No me molesté en discutir con sus palabras baratas. Con la voz más helada y firme posible, fui directa al grano. Le informé de que acababa de volver del banco y que tenía en mis manos todos los extractos detallados de la tarjeta suplementaria. Leí claramente cada cifra, cada fecha y cada transferencia de decenas de millones de dongs desde mi tarjeta a la cuenta de Nguyen Antoine, el precioso sobrino de su madre. Al otro lado de la línea se hizo el silencio y la respiración de Hoang se volvió pesada. Continué echándole jarros de agua fría. Le dije que ya sabía que Tuan había sido arrestado por estafa piramidal. Desenmascaré el verdadero rostro de su madre, quien había robado 300 millones de su nuera para dárselos a su sobrino criminal. Afirmé que, precisamente por haber perdido ese dinero, su madre se había arriesgado a forzar el armario para robar los otros 3.000 millones e intentar encubrirlo todo y quedárselo. Declaré rotundamente que a la mañana siguiente llevaría estos extractos bancarios a las autoridades de investigación para añadirlos a las pruebas. Un delito sobre otro. Su madre no tendría escapatoria de una larga condena de prisión. Mi declaración fue como arrojar una cerilla a un polvorín. El silencio de Hoang duró solo unos breves segundos. Acto seguido, enloqueció. Se escuchó el ruido de cosas rompiéndose al otro lado de la línea. Como un perro acorralado, Hoang gritó como una bestia. Me insultó con las palabras más venenosas. Dijo que yo era una serpiente venenosa, que intentaba arrinconar a su familia hasta la muerte. Pero lo que soltó justo después hizo que mi mundo se derrumbara. Hoang bajó la voz a un tono bárbaro y espeluznante. Articulando cada palabra, me amenazó. Si me atrevía a presentar las pruebas para meter a su madre en la cárcel, él sacaría a la luz toda la verdad sobre el accidente de tráfico de mi padre de hacía 3 años. Sonrió fríamente y preguntó, ¿sabes por qué tu padre fue atropellado por ese camionero borracho en esa carretera desierta? Dijo que aquel accidente no fue algo casual, sino una obra meticulosamente orquestada, y la persona detrás de ello era mi querida suegra. Mis manos temblaron, el teléfono se me resbaló y cayó con un golpe sordo sobre la mesa de cristal. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. El accidente de mi padre era el mayor dolor de mi familia. Mi padre, un hombre sano y el pilar de nuestra familia, en una sola noche de terror había perdido las piernas para siempre, condenado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. El camionero borracho fue a prisión y el tribunal ordenó una indemnización, pero el dolor físico y mental de mi padre era irreparable. Ahora, este marido cabrón se atrevía a usar ese dolor para amenazarme. Dijo que su madre era la autora intelectual. ¿Qué significaba esto? Mis ojos se oscurecieron y un dolor agudo en el pecho no me dejaba respirar. Me quedé petrificada en la silla, con las lágrimas fluyendo incesantemente. Mis oídos zumbaban. Ya no escuchaba a Min maldiciendo a gritos ni a Nga intentando llamarme.
La amenaza de Hoang fue como una puñalada mortal directa al corazón. Mi padre, un hombre bondadoso, sencillo, que se había sacrificado toda su vida por sus hijos, era víctima de una conspiración tan cruel orquestada por mi propia suegra. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Qué rencor la llevó a arrebatarle las piernas a un inocente sin piedad? Miles de preguntas asediaban mi mente, desgarrando mi alma. El teléfono volvió a sonar. Hoang llamaba de nuevo. Min quiso abalanzarse, coger el teléfono y colgar, pero levanté la mano para detenerle. Respiré hondo, me sequé apresuradamente las lágrimas y pulsé el botón de respuesta. La voz de Hoang aún conservaba el tono victorioso de alguien que tiene la debilidad del oponente en sus manos. Con frialdad, impuso sus condiciones. Exigió que yo estuviera en la casa de Bim Sun a las 8 de la tarde en punto, sola, sin que nadie me acompañara. Prometió que, si firmaba un documento retirando los cargos en la policía, él me contaría toda la verdad sobre el accidente de mi padre y me devolvería la tarjeta bancaria. Si avisaba a la policía o llevaba a alguien conmigo, se llevaría ese secreto a la tumba y mi padre nunca sabría quién era su verdadero enemigo. Colgó. Miré a mi hermano y a mi cuñada. Min se opuso rotundamente. Dijo que era una trampa. Eran asesinos a sangre fría que se atrevieron a orquestar un atropello. No había maldad que no fueran capaces de hacer. Nga también estuvo de acuerdo. Analizó que, desde un punto de vista legal, ir a verlos ahora era extremadamente arriesgado. Podría ser fácilmente coaccionada para firmar documentos perjudiciales o incluso poner mi vida en peligro. Me aconsejó que informara de esta nueva situación al investigador de la policía. Pero en lo más profundo de mi ser, la llama del odio y el deseo de descubrir la verdad ardían ferozmente. La imagen de mi padre sentado en su silla de ruedas, mirando tristemente al porche cada tarde, me obsesionaba. No podía echarme atrás. Tenía que enfrentarme a ellos, escuchar su confesión por mí misma, reclamar justicia por las piernas discapacitadas de mi padre. Cogí la mano de Nga y le dije con voz firme que iría. Les pedí a mi hermano y a mi cuñada que confiaran en mí. Ya no era la chica ingenua a la que podían intimidar fácilmente. Al ver que no podía detenerme, Nga suspiró y aceptó, pero como abogada siempre tenía un plan de respaldo. Fue a su despacho y sacó una grabadora en miniatura especializada y la escondió en el interior del cuello de mi chaqueta. Me instruyó que configurara una aplicación para compartir mi ubicación en vivo en el teléfono y que activara la grabación automática de llamadas sincronizada en la nube. Ming cogió una llave inglesa de su caja de herramientas y exigió llevarme. El plan estaba acordado. Min me llevaría hasta la puerta y aparcaría en un rincón ciego, listo para actuar. Si yo pulsaba el número 1 en mi teléfono de marcación rápida, él irrumpiría inmediatamente rompiendo la puerta. A las 7:30 de la tarde en punto, el coche de Min rodaba en la noche. El viento silbaba a través de las ventanillas. Mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Ya no sentía miedo. Entrar en la guarida del tigre esta vez llevaba la indignación de una mujer pisoteada y la determinación absoluta de una hija que debe cobrar una deuda de sangre por su padre. El reloj marcó las 8 en punto. Empujé la familiar puerta de hierro y entré en el patio lleno de hojas caídas. La casa, que había sido mi hogar durante 2 años, ahora estaba sumida en una oscuridad lúgubre, con solo una luz amarillenta saliendo del salón. El ambiente frío y desolado era espeluznante. Entré, asegurándome de cerrar la puerta sin echar la llave. Sabía que Min estaba aparcado en la raíz de un gran árbol cercano, listo para rescatarme en cualquier momento. La señora Ha y Hoang estaban sentados en el sofá de madera en medio del salón.
El rostro de la señora Ha estaba ensombrecido. Sus pequeños ojos me miraban con fiereza como si quisieran comerme viva. Juan fumaba un cigarrillo. El humo llenaba la habitación. Sobre la mesa de cristal había un documento impreso cuidadosamente colocado junto a un bolígrafo. Seguro que era el documento de retirada de cargos que habían preparado para obligarme a firmar. Me acerqué, saqué una silla y me senté frente a ellos, manteniendo intencionadamente una distancia segura. La señora Ha fue la primera en hablar, con su voz estridente y autoritaria. Señaló con la barbilla el papel en la mesa y me ordenó que cogiera el bolígrafo y firmara inmediatamente. Me dijo que dejara de hacerme la ofendida. Los asuntos familiares se resuelven a puerta cerrada, y hacer un escándalo solo traería vergüenza a ambas familias. Prometió que, tras firmar, me devolvería la tarjeta y cada uno guardaría su dinero como si nada hubiera pasado. Miré el papel, luego miré directamente a la cara de esa mujer cruel y solté una risa despectiva. Me crucé de brazos y le dije que los días en que yo le obedecía y la soportaba se habían acabado hace tiempo. No dudé en desenmascarar sus crímenes allí mismo. Le dije en voz alta que conocía toda la verdad sobre los 300 millones en la tarjeta suplementaria. La insulté en su cara, llamándola ladrona descarada, que había robado el dinero de su nuera para dárselo a su sobrino estafador, y luego, sin salida, forzó el armario para robar también mis 3.000 millones con la intención de tragárselo todo. Al oír mencionar los 300 millones y a Tuan, el rostro de la señora Ha palideció. Sus labios temblaron y pestañeó repetidamente, mostrando un claro pánico. Abrió la boca para discutir, pero las pruebas irrefutables de las transferencias que acababa de mencionar sellaron sus labios. Se quedó sin palabras y miró torpemente a su hijo pidiendo ayuda. Su arrogancia se había derrumbado por completo ante mis firmes argumentos. Al ver a su madre acorralada, Juan aplastó su cigarrillo en el cenicero y lo arrojó violentamente contra el suelo, produciendo un fuerte estruendo. Se levantó de un salto, golpeó la mesa y me señaló a la cara con el dedo. Me gruñó, exigiéndome que dejara de dar rodeos. Recordó su condición de la tarde, preguntándome si quería saber la verdad sobre cómo mi padre fue atropellado y perdió las piernas. Si quería saberlo, debía cerrar la boca y firmar obedientemente el papel, o de lo contrario, dejaría que ese secreto se pudriera en la tumba. Me mordí el labio hasta que sangró. Todo estaba saliendo según lo previsto. La grabadora escondida en mi chaqueta seguía funcionando perfectamente. Respiré profundamente, reprimiendo el inmenso dolor en el fondo de mi corazón, y levanté la cabeza para mirar a Juan a los ojos. Usé mi tono más provocador, diciéndole directamente que no creía que tuvieran el valor para hacer algo tan monstruoso, que solo estaba fanfarroneando para asustarme. Le dije que, si realmente eran tan hábiles y crueles, que contaran la historia allí mismo, a ver qué pasaba. Mi provocación dio en el clavo del orgullo y la naturaleza agresiva del hombre cobarde. Juan soltó una carcajada amarga, se dejó caer en su silla y empezó a escupir una confesión llena de crueldad. Encendió un nuevo cigarrillo, dio una calada profunda y expulsó el humo hacia el techo. En ese momento, su rostro no conservaba nada de su falsa amabilidad intelectual, mostrando claramente la naturaleza de un matón. Cruzó las piernas, esbozó una sonrisa torcida y comenzó a contar la historia con un tono escalofriantemente indiferente. Juan dijo que, 3 años atrás, cuando apenas nos estábamos conociendo y preparando la boda, la señora Ha fue en secreto a mi pueblo a ver a mi padre.
En aquel entonces estaba endeudada hasta el cuello por jugar a la lotería clandestina y necesitaba una gran suma de dinero para cubrir el agujero que su precioso sobrino Tuan había creado en sus primeros negocios ilegales. Ella sabía que mis padres tenían un terreno frente a la carretera principal que pensaban vender para darme una dote. Con su naturaleza codiciosa, tuvo el descaro de pedirle a mi padre un préstamo de 500 millones. Prometió dulcemente que era para reformar la casa en Bimson para nuestro futuro hogar tras la boda. Pero mi padre era un campesino sencillo y ahorrador de toda la vida. Vio las segundas intenciones en su propuesta y se negó rotundamente, argumentando que el dinero de la venta del terreno debía ir a una cuenta de ahorros para mi futuro y no podía entregarse a la ligera antes de que nos casáramos oficialmente. La negativa directa de mi padre hirió el orgullo de la señora Ha y despertó su naturaleza vengativa. Pensó que mi padre la menospreciaba y se creía superior por tener dinero. Guardó ese rencor y comenzó a trazar un plan de venganza extremadamente cruel. Juan tamborileó con los dedos en la mesa de cristal y continuó implacablemente. Dijo que su madre gastó exactamente 50 millones de dongs para contratar a un camionero de larga distancia que pasaba frecuentemente por mi pueblo. Era un alcohólico que necesitaba dinero para pagar deudas de juego. Siguiendo el plan de la señora Ha, el hombre se emborrachó y esperó al anochecer, justo cuando mi padre volvía del campo en bicicleta por una carretera solitaria para atacar. El objetivo inicial de la señora Ha era solo fingir un accidente para darle una lección, romperle un brazo o una pierna a mi padre y forzar a mi familia a gastar una fortuna en el hospital, llevándonos a la ruina para satisfacer su odio. Pero el crimen siempre supera los cálculos mundanos. El atropello del conductor borracho fue demasiado lejos. El camión se abalanzó, aplastando la bicicleta y atrapando las piernas de mi padre bajo las ruedas. Cuando los vecinos acudieron, todo estaba sumido en un mar de sangre. Mi padre salvó la vida, pero perdió las piernas para siempre, convirtiéndose en un inválido condenado a una silla de ruedas por el resto de sus días. El conductor fue arrestado, cumplió condena y pagó una compensación irrisoria por orden judicial, tratándose como un simple accidente por conducir en estado de embriaguez. Nadie de mi familia, ni siquiera los investigadores, sospechó que la mente maestra detrás de aquella tragedia era la mujer a punto de convertirse en nuestra consuegra. Escuché cada palabra que salía de la boca de Juan y sentí como si el cielo y la tierra se desmoronaran bajo mis pies. Mi pecho dolía como si miles de agujas lo atravesaran. Las lágrimas caían profusamente, empapando mis mejillas. La imagen de mi anciano y bondadoso padre, que trabajó duro toda su vida por sus hijos, ahora convertido en un inválido viviendo en una silla de ruedas, apareció claramente en mi mente. Me mordí los labios hasta hacerlos sangrar para evitar que mis gritos de odio salieran. El enemigo que destruyó a mi familia, el que le arrebató las piernas a mi padre, era mi propia suegra. Esta verdad era demasiado cruel, mucho más allá de los límites de lo que un ser humano puede soportar. Les clavé la mirada a los dos. El fuego del resentimiento ardía ferozmente, quemando el último rastro de humanidad que pudiera quedar. Al verme desplomada en la silla, con los hombros temblando de dolor e indignación, Juan pensó que había quebrado por completo mi voluntad de resistencia. Sonrió con suficiencia, tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó con el zapato. Metió tranquilamente la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó una pequeña memoria USB negra y la arrojó sobre la mesa de cristal frente a mí con un golpe seco. Juan levantó la barbilla y su tono se volvió frío y calculador. Dijo que dentro de ese USB
Había videos e imágenes muy interesantes que se había molestado en guardar durante todos estos años. Me obligó a recordar el tiempo en que mi padre acababa de someterse a la amputación y yacía agonizante en la sala de reanimación del hospital provincial. En aquel entonces, yo, como hija única, estuve cuidándole día y noche junto a su cama, con el cuerpo y la mente exhaustos. Juan apareció entonces como un salvador, interpretando el papel del novio atento que traía comida y agua, y se quedaba despierto cuidando a mi padre. Mi familia se sintió profundamente conmovida por su falso afecto, pero la verdad oculta tras esos cuencos de gachas y vasos de agua caliente era otro plan atroz. Juan confesó abiertamente que, en las noches que yo pasaba apoyada en el borde de la cama de mi padre, me ponía en secreto somníferos en mi vaso de agua. Se justificó descaradamente diciendo que lo hacía para que pudiera dormir profundamente y no sufrir tanto agotamiento. Pero en realidad, cuando yo caía en un sueño profundo y no me enteraba de nada, él usaba su teléfono para grabar cómo estaba inconsciente. Más aterrador aún, describió detalladamente su bárbaro acto de aquella noche. Mientras yo estaba en coma por los somníferos, sacó de su maletín el contrato del seguro de vida por 5.000 millones que ya había preparado. Usó la tinta roja que llevaba, la untó cuidadosamente en mi dedo índice y luego presionó mi dedo con fuerza sobre cada página del contrato. Todo se hizo sin problemas en la blanca habitación del hospital. Bajo la tenue luz fluorescente, mientras mi pobre padre yacía moribundo en la cama contigua. Hizo todas esas cosas viles para convertirme en un títere con un precio de 5.000 millones, con su madre como única beneficiaria. Este USB era la prueba que utilizaba para chantajearme y controlarme. Me amenazó con que, si no firmaba dócilmente el documento para retirar los cargos y salvar a su madre de la cárcel por robo, publicaría el video en Internet y lo enviaría a la compañía de seguros y a las autoridades, afirmando que yo padecía una enfermedad mental y abusaba de los sedantes, para destruir por completo mi honor y mi carrera. Quería que viviera aterrorizada el resto de mi vida, obligándome a ser una mina de oro inagotable para su familia. Cada una de sus palabras fue como un cuchillo ahondando en mi alma, exponiendo en su totalidad la podredumbre, la suciedad y la crueldad de la familia de mi marido. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral tras la horrenda confesión de Hoang. La señora Ha estaba encogida en el sofá, su rostro arrugado mostrando una mezcla de triunfo y maldad. Estaba segura de que, con estos 2 golpes mortales, la verdad sobre el accidente de mi padre y el chantaje del video, me rendiría por completo, me arrodillaría pidiendo piedad y firmaría el papel de inmediato. Hoang, de pie con los brazos cruzados, me miraba con arrogancia, como a una presa atrapada en una trampa sin escapatoria. Pero se equivocaban. La paciencia humana tiene un límite. Y cuando el dolor llega a la cima de la indignación, se convierte en una fuerza sin igual. Levanté lentamente la cabeza. Mis lágrimas se habían secado hace rato. El pánico y la debilidad habituales desaparecieron por completo, dando paso a una mirada afilada y extremadamente resuelta. Extendí la mano y cogí el documento de retirada de cargos de la mesa. Mis movimientos fueron lentos, por lo que Hoang y la señora Ha pensaron que me disponía a firmar. Pero en lugar de coger el bolígrafo, rompí el papel con ambas manos y tiré los pedazos al aire. Mi acto inesperado los dejó atónitos y se miraron asombrados.
Apoyé ambas manos en la mesa de cristal y me levanté lentamente para encarar a Hoang directamente. Sonreí suavemente, una sonrisa llena del valor de una mujer que acababa de liberarse de sus cadenas. Metí la mano en el cuello de mi chaqueta, quité la mini grabadora que parpadeaba con una luz roja y la dejé bruscamente sobre la mesa. Al mismo tiempo, saqué mi teléfono del bolsillo del pantalón. La pantalla brillaba, mostrando que la llamada seguía conectada y el temporizador corría. Declaré de forma articulada y contundente: todas vuestras palabras arrogantes, las viles verdades sobre haber contratado a alguien para atropellar y lisiar a mi padre, el uso de pastillas para dormir para obligarme a poner mi huella en el seguro, todos esos crímenes han sido grabados claramente, sin faltar una sola palabra. Levanté el teléfono en alto, enfatizando que esta llamada se estaba transmitiendo en vivo a los teléfonos de mi cuñada Nga, la abogada, y de mi hermano Min, que estaba esperando abajo. Anuncié en voz alta que la policía de investigación había recibido todos estos datos y que las fuerzas antidisturbios estaban en camino para rodear la casa. La expresión de Hoang y la señora Ha cambió repentinamente del triunfo a una palidez extrema y a un pánico absoluto. Las rodillas de la señora Ha temblaban, chocando entre sí. Balbuceaba sin palabras, mirando fijamente la grabadora y el teléfono en la mesa como si viera a un demonio. Hoang dio un paso atrás tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. La trampa que usó para amenazarme la había vuelto yo en su contra, convirtiéndola en pruebas irrefutables de acero para enviarlos a él y a su madre a prisión. La verdad había salido a la luz, la ley había llamado a su puerta y el precio que tendrían que pagar sería muy alto. La red del cielo es amplia, con mallas grandes, pero nada se le escapa. El mal finalmente tuvo que inclinar la cabeza y pagar por sus crímenes. Al darse cuenta de que todo su vil complot y sus crímenes atroces habían sido expuestos en directo a la policía, Hoang perdió por completo la razón. La capa de falsa intelectualidad se desgarró, dando paso al instinto de una bestia acorralada. Rugió estruendosamente, levantó los brazos y tiró la mesa de cristal, haciendo que la grabadora y el teléfono cayeran al suelo con un estrépito. Con los ojos enrojecidos y las venas marcadas en la frente, se abalanzó hacia mí como un loco. Sus enormes manos se extendieron como tenazas, dispuestas a estrangularme. Me eché hacia atrás rápidamente, pero no a tiempo. Hoang me agarró por el cuello de la chaqueta, empujándome con fuerza hacia la esquina de la pared. El golpe hizo que me doliera la espalda y me mareara. Me inmovilizó en el suelo, soltando maldiciones salvajes. Gritó que, si tenía que ir a la cárcel, me arrastraría con él a la muerte para cobrar los 5.000 millones del seguro. Estaba decidido a no dejarme sobrevivir y disfrutar de los bienes. En su frenesí asesino, miró hacia el armario de la esquina, donde había un plato de fruta con un afiladísimo cuchillo. Hoang soltó mi cuello con una mano, alcanzó el cuchillo, lo levantó en alto y se dispuso a asestarme un golpe mortal. En el mismo instante en que la hoja del cuchillo destellaba en alto, un ruido ensordecedor provino de la puerta principal. La gruesa puerta de madera fue derribada de una patada partiéndose en dos. Las bisagras se rompieron y volaron por los aires. Ming, con rostro asesino y empuñando su llave inglesa, fue el primero en irrumpir. Justo detrás de él entraron 3 detectives de la policía criminal de uniforme, con armas reglamentarias desenfundadas. Sin mediar palabra,
Min lanzó una fuerte patada directa a las costillas de Hoang, haciendo que el cruel hombre saliera despedido a varios metros. El cuchillo salió volando de sus manos y cayó al suelo de la esquina. Los policías se abalanzaron de inmediato. Dieron órdenes claras, exigiendo a los sujetos que se tumbaran inmóviles. 2 agentes inmovilizaron rápidamente a Hoang, le doblaron los brazos a la espalda y un clic sonó en la habitación. Las frías esposas habían asegurado las muñecas del demonio. Hoang se retorció desesperadamente, pero fue inútil. Su cara presionaba las frías baldosas y jadeaba fuertemente, incapaz de aceptar su derrota. En el otro extremo, cuando la señora Ha vio a la policía irrumpir y reducir a su hijo, se derrumbó por completo. Sus piernas perdieron la fuerza y cayó de rodillas al suelo. Se llevó las manos a la cabeza y lloró desconsoladamente, con desesperación absoluta. Gritaba el nombre de Hoang e imploraba al cielo, pero sus lágrimas de cocodrilo no podían lavar su naturaleza codiciosa ni los crímenes atroces que había cometido contra mi familia. Min corrió rápidamente para ayudarme a levantarme. Revisó preocupado si tenía alguna herida grave. Sus ojos estaban llenos de compasión y orgullo por su hermana menor que había sobrevivido a la tormenta. El capitán del equipo de investigación se acercó, recogió el teléfono y la grabadora del suelo y los guardó en la bolsa de pruebas. Miró la escena y ordenó detener a Nguyen Thi Ha y Le Van Hoang para ser trasladados al cuartel general y responder por los delitos de lesiones intencionadas, robo de propiedad y falsificación de documentos. Apoyada en el hombro de mi hermano, vi cómo se llevaban a la madre y al hijo en la más humillante desgracia. La oscuridad que envolvía la casa fue finalmente disipada por la luz de la justicia. 6 meses después de aquella noche aterradora, el Tribunal Popular de la provincia de Thanh Hoa celebró un juicio público en un caso que había conmocionado a la opinión pública local. La sala del tribunal estaba llena de gente. Me senté en las sillas reservadas para las víctimas. A mi lado estaban Min, Nga y mis padres biológicos. Mi padre estaba en su silla de ruedas. Sus ojos bondadosos pero decididos miraban hacia el banquillo de los acusados. Allí estaban la señora Ha y Hoang, con la cabeza gacha, demacrados y exhaustos en sus uniformes de presidiarios. Ante las pruebas irrefutables, que incluían las grabaciones de las confesiones, los extractos bancarios, los poderes falsificados y los contratos de seguros con huellas forzadas, el severo veredicto fue emitido. La señora Ha fue condenada a 15 años de prisión por ser la autora intelectual de causar lesiones graves y por el delito de robo de propiedad. Hoang recibió una pena de 12 años de prisión por ser cómplice, falsificación intencionada de documentos y amenaza de muerte. Al mismo tiempo, el tribunal obligó a ambos acusados a devolver íntegramente los 3.000 millones de mi dote que habían robado, los 300 millones de la tarjeta suplementaria y a pagar todos los gastos y la compensación por el daño moral y físico causado a mi padre. Al mismo tiempo, Nga completó todos los trámites legales en el Tribunal Civil para finalizar definitivamente mi divorcio. Me convertí oficialmente en una mujer libre, cortando cualquier vínculo con aquella familia endemoniada. Con mi sentencia de divorcio y los documentos de devolución de bienes en la mano, salí por las puertas del tribunal y levanté el rostro para recibir los cálidos rayos de sol de una mañana de primavera. El aire fresco llenó mis pulmones. Me sentí como un pájaro que se sacude el barro para levantarse. Mis alas rotas habían crecido de nuevo, listas para el largo viaje que tenía por delante.
Con mis 3.000 millones de dote recuperados intactos, junto con el dinero de la compensación, decidí comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Renuncié a mi antigua empresa y utilicé toda mi experiencia y los contactos acumulados durante años como jefa de marketing para fundar mi propia agencia de medios y organización de eventos en el centro de la ciudad de Tanhua. Gracias a mi perspicacia y esfuerzo incansable, la empresa prosperó rápidamente, firmando grandes contratos y aportando unos ingresos estables y sólidos. Mi mayor alegría no se limitó a mi éxito profesional. Utilicé parte de los beneficios de mi empresa para comprar una espaciosa y bonita casa de una sola planta en las afueras de la ciudad, con un jardín aireado y diseñada especialmente para que fuera accesible en silla de ruedas. Llevé a mis padres del campo a vivir conmigo para cuidarlos. Al ver a mi padre regando alegremente las plantas del jardín en su nueva silla de ruedas y escuchar la animada risa de mi madre en la cocina, supe que había tomado la decisión más correcta de mi vida. El oscuro pasado, las lágrimas, la humillación y la traición habían quedado atrás para siempre. Yo, Lê Hai-Linh, realmente renací del fuego y seguí caminando con confianza sobre mis propios pies, como una mujer independiente, fuerte y rebosante de felicidad. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha parecido útil el contenido, por favor suscríbete al canal para apoyarme, compártelo con tus amigos y deja un comentario abajo para darme más motivación y hacer nuevos videos.